Padre, gracias, gracias, gracias. Gracias por tu presencia, gracias por tu Espíritu Santo y por sobre todo honramos tu presencia en este lugar, Señor, en el nombre de Jesús. Queremos que tú seas glorificado, queremos que, Señor, la vida de cada uno, Señor, sea impactada por ti, por tu Espíritu Santo, porque no venimos a ver a nadie más que a ti, Señor, y a recibir de nadie más que de ti, Padre. Así que gracias por tu presencia, te honramos, bendito Dios. Te adoramos, te adoramos. Señor, tu reino está aquí y aquí se hace tu voluntad en el nombre de Jesús, Señor. Y donde está tu espíritu, como hemos cantado, hay libertad. Así que esta noche, Señor, veremos libertad, lo creemos. Señor, ataduras serán completamente rotas, vidas serán cambiadas en el nombre de Jesús, Señor. Y todo espíritu inmundo, toda obra de las tinieblas, todo lo que no es de ti es atado y es removido y echado fuera de este lugar en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén, amén. Pues muy buenas noches, Ajúa. Pues ¿qué te parece si saludas a alguien que está cerca de ti? Dile, oye, qué bueno que viniste. Muy bien. Pues antes que otra cosa también quiero honrar a cada uno de los pastores que están aquí. Gracias por acompañarnos, tanto a los pastores principales de esta iglesia y a los pastores de jóvenes que nos han invitado, cada uno de ellos y cada uno de los oradores y cada persona que está aquí. La verdad es un gusto. Tú que viniste, que hiciste el tiempo, gracias en un jueves por la noche. Yo sé que a veces es un poco complicado, pero qué bueno que viniste. Yo sé que en este tiempo, en todos estos días, Dios va a hacer algo bien especial en tu vida. Para mí siempre es un honor estar en este lugar. Amamos esta tierra, obviamente amamos México, pero en especial esta península de Baja California la amamos. Y yo sé que es una tierra muy especial para el corazón de Dios. Y mira, esta noche te quiero hablar de algo que para mí es muy importante, pero creo que también para ti también. Y más por lo que está pasando en el mundo en este tiempo. Te quiero hablar acerca del arrepentimiento. Y yo sé que este no es un tema así como que dices, bueno, a ver, espérate, ¿qué tiene que ver con el Congreso? Bueno, es muy importante y es muy relevante y tiene mucho que ver con este tiempo. Mira, nuestro Señor Jesús en Lucas 24, después de resucitar, porque sabemos que murió por nosotros, se apareció a sus discípulos y les dio ciertas indicaciones muy, muy, muy importantes. Ahora, parte de lo que él hizo a partir del verso 44, tú lo puedes leer después, nos dice que él entonces les abrió el entendimiento a sus discípulos, porque no habían entendido en un principio todo lo que él les había hablado. Dice que les habló el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Ahora, aquí hay algo muy interesante porque esto es lo que les dijo. Y esto es clave. Y si tú lo tienes, si quieres, en tu Biblia o en tu teléfono, grábate estos dos versículos, Lucas 24, 46 y 47. ¿Sí? Son claves, ¿sí? Y ve lo que dice aquí. Dice, así que está escrito y así fue necesario. ¿Por qué fue necesario? Porque te vas a dar cuenta que lo que hizo Jesús, porque va a explicar qué fue lo que él vino, y era la única forma de salvarnos. Entonces dice, así fue escrito y era necesario que el Cristo, estamos hablando del Mesías, el Salvador del mundo, dice, padeciese. Entonces él tenía que padecer y él le está explicando eso a sus discípulos, porque ellos entendían que él era el Hijo de Dios, lo habían visto hacer milagros, cosas extraordinarias, y entonces ellos no entendían. Dicen, pero espérate, ¿pero por qué murió? ¿Por qué sufrió? ¿Por qué los romanos lo arrestaron? ¿Por qué lo crucificaron si él es el Hijo de Dios? Y él les explica, no, es que esto fue necesario. Era la única forma de salvar a la humanidad. Dice, era necesario que el Cristo padeciese, hablando de sufrir, ¿sí? Llevar el castigo de nuestros pecados y resucitase de los muertos. Y obviamente esto es clave, porque si Jesucristo no hubiera resucitado, entonces de nada sirve nuestra fe. Hay mucha gente que dice ser Dios, dicen o pretenden mostrar un camino y demás, pero todos están muertos. Jesucristo es el único que realmente resucitó, y hay evidencia de ello, ¿sí? Entonces dice, era necesario que padeciese, que resucitase
Dice, y que se predicase en su nombre, y esto es parte de lo que sus discípulos tenían que hacer y lo que tú y yo tenemos que hacer. Dice que se predicase en su nombre. Esto tiene que ver con por él o en lugar de él, ¿sí? Que se predicase en su nombre. Escucha, y esto es clave. ¿Por qué no se predica mucho esto? Te lo digo en serio. Dice que se predicase en su nombre el arrepentimiento, ¿sí? Esto es una de las cosas que debemos de predicar constantemente, a donde quiera que vayamos, a presentar el mensaje de la cruz, el mensaje de las buenas noticias del evangelio. Dice que se predicase el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, ¿sí? Ahora, esto que te acabo de leer es la esencia del evangelio. Y la esencia del evangelio, de las buenas noticias, de las cuales, por ejemplo, Pablo habló que era el poder de Dios para salvación, las noticias que pueden cambiar la vida de cualquier ser humano, es esto: que Cristo tenía que morir, ¿sí? Y era la única forma de salvarnos. ¿Por qué? Porque Él llevó el castigo de tus pecados y mis pecados. Cristo resucitó, ¿sí? Esto es clave también. La muerte no lo pudo retener, y por eso es que Él ahora a ti y a mí nos puede dar vida. Por eso es que Él ahora nos puede resucitar. Pero vuelvo a repetir, la tercera cosa que dice que se tiene que de alguna u otra forma predicar o anunciar es el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque para poder recibir perdón de pecados necesitamos arrepentirnos. Y arrepentimiento habla del cambio de dirección de nuestra vida, ¿sí? Y esto es muy importante. Y quiero que se te grabe esto, ¿sí? Entendamos lo siguiente. Mira, el verdadero arrepentimiento es fundamental para que tú y yo podamos recibir perdón y vida eterna. Porque todo ser humano, el ser humano por naturaleza, nace dándole la espalda a Dios. Todo ser humano, ¿sí? Entonces, perdón, pero les voy a dar la espalda, ¿sí? Y así nace la gente, dándole la espalda a Dios. Y el punto es este: nacen no solamente dándole la espalda a Dios, sino yendo en la dirección equivocada. Y esto es clave. Entendamos que el mundo, la corriente de este mundo, va en contra de Dios. Entonces, uno de los mensajes más importantes que tú y yo debemos de predicar es que la gente, los seres humanos, nos tenemos que arrepentir. ¿Por qué nos tenemos que arrepentir? Porque entonces el verdadero arrepentimiento, entre otras cosas, cambia la dirección de nuestra vida y vamos hacia Dios cada día. Esto es clave. Y cuando una persona se arrepiente verdaderamente, con ayuda de Dios, puede entonces vivir el resto de su vida yendo en contra de la corriente de este mundo, ¿sí? Ahora, el mundo nos hace creer, ojo, el mundo nos hace creer que podemos vivir yendo en dos direcciones. Lamentablemente hay iglesias que eso es lo que predican, que tú puedes tener un pie adentro y un pie afuera, que te dicen, no, es que Dios nos llamó a libertad, entonces yo puedo disfrutar lo mejor de dos mundos. Puedo disfrutar lo mejor del mundo, que lo que me gusta, si era el alcohol, era irte a las discotecas, o si era un poquito de marihuana para relajarte, o un poquito de aquello. Entonces el mundo, hay hasta iglesias que lamentablemente es lo que enseñan, o al menos de donde yo vengo, ¿sí? Que puedes jugar con el pecado, que no te tienes que casar, que puedes tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Al fin y al cabo Dios te ama. Había una iglesia en Dallas donde un pastor, supuesto pastor, dijo que como el amor es puro, una de las cosas más puras en la tierra, que no podíamos, él decía, ojo, que el pecado en contra del Espíritu Santo, según este pastor en Dallas, muy rico, él decía que el pecado en contra del Espíritu Santo era hablar en contra del amor de Dios, y que no importaba, o en contra del amor que podían tener dos personas del mismo sexo, homosexuales. Eso es mentira. Eso es mentira. Él está pecando. Y cuando él dijo eso, le aplaudieron. El mundo, y lamentablemente gente que dice hablar de parte de Dios, en algunos casos, nos enseñan que podemos vivir yendo en dos direcciones y estar bien con Dios. Entonces, básicamente lo que hacen es que vamos así. No se puede. No se puede. Es mentira. No se puede. ¿Por qué? Porque en realidad otros dicen, no, pero es que yo puedo ir en la dirección que yo quiera, porque al final de cuentas Dios nos va a perdonar. También es mentira. No es verdad. Mira, Pedro
después de uno de los milagros más extraordinarios que sucedió al principio de la iglesia, después del derramamiento del Espíritu Santo, en el capítulo 3, en el verso 19, lo primero que Pedro predica, ojo, dice: arrepentíos. Le dice a la gente: arrepiéntanse. ¿Por qué? Porque todos vamos en la dirección equivocada. Arrepentíos y convertíos. O sea, tenemos que darle la espalda al camino al que veníamos o al que íbamos. Dice: convertíos para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Dice: y envíe Jesucristo lo que antes os fue anunciado. Ahora, esto es bien importante y pon mucha atención, porque esto es clave. Esto es clave. Quiero decirte que el diablo usa esto que yo te voy a decir para su beneficio, ¿sí? Para su estrategia. Pero escucha, el verdadero arrepentimiento son tres cosas. Número uno es cambiar nuestra forma de pensar, ¿sí? Eso es lo que involucra información. Esta noche yo te voy a dar información que el Espíritu Santo va a utilizar para persuadirte o para tocar tu vida. Pero el verdadero arrepentimiento cambia, por ejemplo, o tiene que ver con información, o sea, cambiar nuestra forma de pensar. ¿Por qué? Porque el verdadero arrepentimiento me hace ver que yo estaba mal, que lo que estaba haciendo era incorrecto, que lo que yo estaba haciendo me iba a llevar a una muerte eterna separado de Dios. Entonces predicamos, tenemos eventos como estos para anunciarte que muy probablemente vas en la dirección equivocada y tienes que cambiar tu forma de pensar acerca del pecado. Porque vuelvo a repetir, hay quienes nos enseñan: no, esto no es pecado, no te preocupes. Y lamentablemente mucha gente ve a gente famosa que dicen ser cristianos y que están haciendo ciertas cosas, entonces dicen: oye, pero si ellos lo hacen, entonces debe ser correcto. No, si es contrario a lo que Dios dice. El verdadero arrepentimiento incluye, en este caso, cambio de forma de pensar, también cambio de actitud hacia el pecado. Y esto es clave porque cambiamos nuestra forma de pensar y decimos: es que esto no es correcto. Y cuando cambio mi actitud, lo que cambia es mi sentimiento hacia eso. Y digo: es que yo ya no puedo ser amigo de este o aquello. Esto ya no puede ser parte de mi vida. Es como cuando comes algo que te gustaba mucho, pero si ese algo te enfermó, después lo rechazas. Ya tienes un sentimiento adverso o negativo hacia eso, porque te enfermó, porque te hizo daño. Es así como debemos de ver el pecado y lo que nos aleja de Dios, lo que nos separa de Dios. Y es esto. Entonces, el verdadero arrepentimiento incluye un cambio de forma de pensar, un cambio de sentimiento o actitud, lo cual nos lleva a un cambio de comportamiento. Entonces yo voy en esta dirección, me comparten y me dicen: oye, eso está mal, y si sigues así vas a morir eternamente separado de Dios. Ok, recibo eso. Ocurre algo en mi corazón: bueno, yo no me quiero perder, yo no quiero vivir separado de Dios eternamente. Entonces, ¿qué hago? Cambio mi actitud hacia eso y mi comportamiento, la dirección a la que iba mi vida. Una encuesta en los Estados Unidos hace no mucho decía que un porcentaje altísimo de personas dicen haber nacido de nuevo, dicen conocer a Cristo. Lo más curioso es que ese grupo de personas que dice conocer a Cristo realmente no está impactando la fibra moral de la nación. Al contrario, la nación, y uno lo puede ver aquí en California, está yendo en una dirección equivocada. Y parte de lo que ha sucedido es que iglesias han ido mejor entonces aceptando ciertos estilos de vida pecaminosos, porque lamentablemente a veces sus mismos líderes están viviendo esos pecados. Y lo único que están haciendo es añadir pecado a su pecado, porque ahora están engañando a otros. Y la Biblia dice: ay de aquel que hace caer a uno de mis pequeños, mejor le fuera a ponerse una piedra de molino y lanzarse al fondo del mar. Tú y yo tenemos que conocer lo que la Biblia dice. Esto es bien importante. Ahora, la actitud del mundo hacia el pecado, porque yo te estoy hablando de arrepentimiento, pero si tú escuchas al mundo, el mundo te va a decir, si tú ves redes sociales, televisión, el mundo te va a decir esto: el pecado no existe. Ellos te dicen: no, el pecado no existe. Bueno, yo te digo lo que la Biblia dice. La Biblia dice que cielo y tierra pasarán, pero sus palabras no van a pasar. Ve lo que dice 1 Corintios 6:9. ¿No sabéis que los injustos, los que no son justos, los que no practican lo correcto, la justicia, lo que Dios espera de nosotros, dice, no heredarán el reino de Dios? Es decir, no van a vivir eternamente. Dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo: no erréis, no te equivoques, no te desvíes de la verdad. El mundo quiere desviarte de la verdad. Te dices que el pecado no existe. Dios dice: ni los fornicarios,
que significa los que tienen relaciones sexuales antes del matrimonio, ni los idólatras, los que ponen cualquier otra cosa antes que Dios en su vida, ni los afeminados, aunque te lo saquen en la Rosa de Guadalupe, o te lo saquen en aquí y allá y que todo está bien, ni los afeminados, ni los que se echan con varones homosexuales, incluye el lesbianismo, ¿sí? O sea, cualquier pecado, ni los adúlteros, que tienen que ver con pecados en contra del matrimonio. Dice, ni los ladrones, ni los avaros. Dice, ni los borrachos, ni los maldicientes, los que dicen groserías y maldicen y demás, ni los estafadores, los que se aprovechan de la gente, heredarán el reino de Dios. Entonces el mundo nos dice, no, porque el mundo va en la dirección equivocada. Nos dice, no hombre, el pecado no existe, tú de eso ni te preocupes. Y Dios dice, momento, si tú sigues en esa dirección, si te sigues dejando llevar por lo que el mundo dice, no vas a vivir eternamente con Dios. El mundo se burla del pecado, ¿sí? ¿Qué es lo que hacen? Por ejemplo, el mundo se burla de lo que Dios llama pecado, ¿sí? Y es bien interesante porque o sea, lo que hace, por ejemplo, ve lo que dice Proverbios 14:9. Dice, fíjate bien, dice, el mundo se burla del pecado y dice, no hay nada malo en ello. Y es lo que te va a decir el mundo. Ay, ¿te gusta alguien del mismo sexo? No te preocupes. Oye, pero es que está en mis libros de texto de la escuela. Oye, pero es que un poquito de marihuana no es malo, o esto o aquello. Nos dice, el mundo es lo que nos dice. No pasa nada. Y ve lo que dice Proverbios 14:9. Los necios se mofan del pecado, lo ridiculizan. Dice, más entre los rectos hay buena voluntad. Bueno, el mundo se va a burlar de lo que es pecado y nos va a decir, hombre, no existe, no seas ridículo. Nosotros vivíamos en Canadá y en Canadá decían, mira, mientras menos reglas, más diversión. O sea, entonces disfruta la vida. Te dicen YOLO, no, you only live once, no, solo vas a vivir una vez. Entonces disfruta y haz con tu vida lo que quieras. Eso es lo que dice el mundo. ¿Por qué? Porque nos está queriendo arrastrar a una muerte separados de Dios. El mundo minimiza el pecado y dice, ay, no exageres, no es para tanto, ¿sí? Dicen, Dios me ama tanto que seguramente no me va a condenar al infierno por haber pecado, porque es lo que todos dicen. No, es que Dios es amor. Bueno, Dios es amor, pero decir que Dios va a perdonar a todos es mentira. Así, que al final del camino Dios va a perdonar a todos, eso no es verdad. Apocalipsis 21:6. Y me dijo, hecho está. Jesucristo hablando, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Y él dice, al que tuviere sed, ¿tiene sed? Dice, ven, yo te voy a dar de beber del agua de la fuente de vida gratuitamente. Verso 7, al que venciere. Es interesante porque Jesús nos llama a él, a beber de él, y nos dice, tienes que vencer. Cuando tú sales de la corriente de este mundo, vas a ir en contra de ella, y entonces no va a ser necesariamente fácil, pero con ayuda de Dios vas a poder vencer. Dice, y si tú vences con ayuda de Dios, dice, vas a heredar todas las cosas, todo lo que Dios tiene para ti. La Biblia dice que somos herederos y coheredores juntamente con Cristo. Dice, heredará todas las cosas, yo seré su Dios y él será mi hijo. Hay que vencer. Sigue diciendo, verso 8, pero los cobardes, los incrédulos, los que dicen, no, esto no es pecado, los que no quieren creer en Jesucristo como el Salvador del mundo, los abominables, está hablando de los perversos, de que practican la perversidad sexual de cualquier tipo, homicidas, fornicarios, pecados de este tipo sexuales, hechiceros, idolatría, los mentirosos. Dice, tendrán su parte en el lago de fuego que arde con fuego y azufre, en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. O sea, tienen un lugar reservado. Pero el mundo nos dice, no exageres. Dios dice, esto es lo que pasa. ¿Sabes que hay un lugar peor que el infierno? Y es el lago de fuego. Capítulo 22, verso 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas. ¿Cómo lavamos nuestras ropas? A través de reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, rendirnos a Él, a través de arrepentirnos, entender que íbamos en la dirección equivocada, cambiar nuestro sentimiento hacia lo que estábamos haciendo y cambiar nuestro comportamiento y decir, ¿sabes qué? Voy para acá.
nos lava y nos ayuda, y dice: bienaventurados los que lavan sus ropas. ¿Cómo? A través de su fe en Jesucristo, por la preciosa sangre, para tener derecho al árbol de vida, para poder estar ahí donde Dios habita por la eternidad. Dice: y para entrar por las puertas en la ciudad hay una puerta especial, esa nueva Jerusalén, esa ciudad celestial. Y dice: mas los perros. Y aquí está hablando de gente de mala moral, gente de pensamientos sucios, gente que no quiere nada con Dios. Dice: mas los perros estarán afuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras. Escucha: y todo aquel que ama y hace mentira. Esto es palabra de Dios. Entonces necesitamos ver en qué condición está nuestra vida. Si estamos jugando con el pecado o nos estamos engañando y según nosotros vamos con Dios, pero en realidad estamos queriendo andar con un pie adentro y uno afuera. Entendamos: Dios aborrece el pecado. No aborrece o no odia a las personas. Pero ¿sabes por qué Dios odia el pecado? ¿Por qué crees? Porque nos separa de Él. Porque te ama. Te ama tanto. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Dios odia el pecado porque te separa de tu verdadero Padre. Ahora, yo te hablé del arrepentimiento. Necesitas cambiar la información que tienes, cambiar nuestra forma de pensar, nuestra actitud, sentimiento de lo que tenemos, ¿verdad? Y cambia nuestro comportamiento. Bueno, el mundo lo que quiere hacer es cambiar nuestra actitud hacia el pecado. Esto es bien interesante porque el mundo, bajo la influencia de Satanás, busca afectar o cambiar nuestra actitud acerca de lo que, por ejemplo, lo que el mundo promueve. Entonces, si el mundo está promoviendo pecado, y que en la gran mayoría o todo lo que el mundo promueve en la gran mayoría de los casos es contrario a Dios. Ahora pon mucha atención a esto. El mundo, influenciado por Satanás, quiere cambiar nuestra actitud al pecado, hacia el pecado. Hay tres componentes de la actitud. O sea, tú tienes una actitud hacia algo por tres cosas. Número uno, hay un componente cognoscitivo. ¿Qué significa esto? Información. Entonces el mundo quiere cambiar tu actitud hacia cierto pecado o hacia ciertas cosas. Entonces lo primero que te da es información, un aspecto cognoscitivo. O sea, te quiere enseñar cómo debes de pensar acerca de algo. La segunda cosa que compone una actitud es el aspecto afectivo. Entonces lo que hace: te doy información para cambiar tus sentimientos hacia esto. Si tú tenías un sentimiento negativo hacia algo, entonces el mundo te da información para que ese sentimiento negativo cambie. ¿Sí? Cambie de tal forma que te sientas diferente hacia eso. Y el tercer aspecto de esto es el aspecto conductual. Entonces te da información, cambia cómo te sientes, y con eso cambia tu conducta o nuestra conducta. Entonces la información y el sentimiento se convierten en una acción o reacción acerca de los objetos de una determinada manera, simplemente por la información que recibimos. Mira, ¿quieres cambiar la actitud de alguien hacia algo? Empieza a cambiar la información que tiene la persona de ello. Ahora, no sé si ya sabes a dónde voy, ¿sí? Aunque lo que estés enseñando no es verdad. Por ejemplo, este hombre que te dije que está predicando una tontería en Dallas, al presentar esa información allá, hay quienes cambian su actitud hacia eso. Dicen: ok, entonces tal vez no es malo, mi pastor lo está diciendo. Las actitudes pueden cambiar con comunicación. Y eso es exactamente lo que el enemigo hace. Él utiliza precisamente información para cambiar nuestra actitud hacia el pecado. Entonces, por ejemplo, si el diablo quiere decirnos que el homosexualismo es correcto, o que la fornicación es correcta, o cualquier pecado es correcto, entonces se lo traza con un objetivo. ¿Y qué es lo que hace? Prepara el mensaje, provee información. Y bueno, tú sabes de eso porque sabes de marketing. Entonces, ¿qué pasa? Pone un objetivo, esto es lo que queremos, y prepara el mensaje, consigue una fuente, a alguien famoso, contratan a alguien famoso para que hable del tema y presente ese mensaje. Entonces, como las personas ven a alguien famoso que trae un mensaje así asado, entonces dicen: esto es lo correcto.
¿Cómo cambias la información que la persona tiene y con ello la actitud hacia algo? A través, por ejemplo, de persuasión. Porque es lo que busca el enemigo: persuadirnos, convencernos de que algo, de que hagamos algo o que dejemos de hacer algo a través de razonamientos o argumentos. ¿Cómo lo hace? A través de los medios de comunicación, televisión, redes sociales. Y lo único que el enemigo está tratando de hacer, acuérdate, el mundo va en una corriente contraria a Dios. Hay cristianos o gente que dice conocer a Cristo, que están yendo en esta dirección, pero empiezan a recibir cierta información que el mundo les está lanzando. Entonces, poquito a poquito, si no están leyendo la palabra de Dios, si no están teniendo una relación real con Dios, entonces se los empieza a llevar. El enemigo utiliza medios que son entretenimiento y persuasión. El entretenimiento captura la atención, y parte de lo que hace, y hay quienes han desglosado la palabra entretener, parte de lo que significa es entrar y tomar. Entonces el enemigo te presenta algo a través de tus ojos, a través de lo que oyes, y quiere tomar aquí lo que tú crees acerca de algo. ¿Y qué pasa? Busca persuadirnos para convencernos de que creamos algo, aunque es mentira muchas veces, o aunque ni siquiera es bueno. Escucha, de lo que la televisión promueve, eso busca convencer. Todo lo que la televisión promueve quiere con ello convencerte de algo. La palabra en inglés es television. Escucha, television, y en inglés es tell a vision. Decir una visión. La Biblia dice, Proverbios 19:18, sin profecía o sin visión el pueblo se desenfrena. Entonces lo que hace la televisión en muchos casos, no estoy diciendo que todo sea malo, pero ahí te voy a dar un ejemplo. The Chosen es una serie que está saliendo mucho en Estados Unidos, que es basura, con todo el respeto. O sea, no, pero es que es la vida de Jesús. O esto, momento, no te están diciendo toda la vida de Jesús, están persuadiendo a la gente a creer cosas que ni siquiera están en la Biblia. Están inventando, y así como las telenovelas de Moisés, y que la telenovela de aquí y allá, que muchos son los de ¿quién son? Los de Pare de Sufrir, no sé qué tanto, los mormones, los que pagan esto para que se hagan eso, y están cambiando la información. Y la gente los está leyendo y cambiando para creer cosas que no son correctas. Vuelvo a repetir, televisión, tell a vision, decir una visión. La televisión nos da una visión de lo que ellos creen que tú y yo debemos de creer. Y la Biblia dice, sin visión o palabra profética, sin la palabra profética, que es la Biblia, porque la gran mayoría de la gente ve la televisión, ve las redes sociales, ve YouTube, ve Netflix y demás, pero la Biblia no la pelan. Y entonces, ¿qué pasa? Esa información nos da una visión de cómo debemos de vivir, lo que debemos de aceptar como bueno, como correcto. ¿Y qué pasa? Sin profecía, sin visión, sin revelación de Dios, sin dirección divina, el pueblo se desenfrena, muere, perece, se expone a lo que le puede destruir. Mas el que guarda la ley, mas el que conoce la palabra de Dios, la instrucción, la dirección de Dios, la dirección divina, es bienaventurado, es verdaderamente feliz, no solo en esta tierra, sino en la eternidad, porque va a poder vivir eternamente con Dios. La música es muy poderosa, ¿sí? Y tiene la habilidad de persuadir o convencerte de creer o hacer algo. Por cierto, como muchas modas del mundo se metieron a la iglesia. Entonces, ¿cómo? A través de salmistas, a través de gente. Por ejemplo, yo si voy a predicar a un lado, a mí a veces me piden hasta casi un currículum de vida. Oye, a ver qué crees y cuál es tu postura en esto o aquello. Pero un salmista, con que nos jale a gente, tráelos. Tú tráelos. No, está famoso, aquel está famoso. Y hay quienes están viviendo una doble vida. No lo digo para criticar ni juzgar a nadie, pero yo sé de lo que estoy hablando, y lo digo con respeto. No todo lo que brilla es oro. ¿Y qué pasa? Muchas de las modas que se han introducido a las iglesias es porque empezaron con la música. La gente baja la guardia, no, por si ellos están ahí arriba. Aquí están cantando y el viernes o el sábado o el domingo están en la fiesta chupando. No pasa nada. Me acuerdo que en Temécula prediqué
Y la verdad, no sé, hay alguien aquí de Temécula. ¿Alguien estuvo ahí en Temécula? Estuvimos en un congreso, pastor. Y al final iban a pasar los de la alabanza para ayudarme a ministrar. Y les dije, no, ustedes quédense. Y dice, porque a veces son los peores, los que andan peor. Y lo digo con respeto, no todos, pero a veces sí. Y yo me compadezco mucho de los que sirven en ese ministerio. ¿Por qué? Porque tienen que pararse y tienen que tocar y enfocarse en eso, y no siempre se pueden meter. No es el caso de todos, aclaro. Pero mira, la música tiene la habilidad de persuadirte, de convencerte, de hacer algo o de creer algo. No sabes cuánta gente en Dallas estaba para el concierto de Bad Bunny. ¿Cuántos cristianos estaban en ese concierto? Para esa basura. Mira, la Biblia dice: instruye al niño en su camino, para que cuando fuere viejo, dice, aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces, ¿qué dice? Entendamos esto, es una orden. Muchos conocen este pasaje, pero no lo toman en serio. No se dan cuenta que es una orden de parte de Dios. Por ejemplo, para los padres, ¿sí? La mayoría de ellos no están conscientes de que instruir a sus hijos en el camino de Dios no solamente es un privilegio, sino es un deber, algo que Dios espera de nosotros. Escucha, la condición del mundo actual es resultado de que el mundo ha tomado más en serio este pasaje que nosotros. ¿Por qué crees que en los libros de texto te están empezando a meter toda esa basura? ¿Por qué en los Estados Unidos? Yo vengo de Canadá. En Canadá es terrible lo que están haciendo. El mundo entiende: instrúyelos desde pequeños para que cuando fueren viejos no se aparten. Y como los padres no tienen tiempo para los hijos, entonces ellos les dicen lo que deben de creer. Los padres prefieren con televisión o con una tableta dejarle a los hijos ahí para que se calmen y no hacen más. Los medios de comunicación buscan intencionalmente afectar a los niños desde muy temprana edad. Y ahora las escuelas buscan cambiar su cultura, afectar sus preferencias, su actitud hacia esas cosas. Mira, como ya hablamos, el arrepentimiento nos lleva a pensar precisamente diferente a lo que el mundo dice. A pensar diferente de lo que el mundo dice. Cambiar nuestra actitud hacia el pecado y la dirección de nuestra vida. Eso es lo que hace el verdadero arrepentimiento, y Jesucristo dijo que eso es lo que debemos de predicar. Y sabes que el diablo busca usar la esencia del arrepentimiento para su beneficio. Te da información, quiere cambiar tu actitud y tu comportamiento, quiere que aceptemos lo malo. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Fíjate bien, ojo, Jesús dijo: yo soy el camino. Tenemos que ir por este camino. Habla de un lugar por el que debemos de transitar por el resto de nuestra vida. Dice: yo soy el camino, la única verdad, es lo que debe de estar llenando nuestra vida. Porque si tú y yo vamos en el camino que es Cristo y nos llenamos de su verdad, vamos a pensar, actuar correctamente, y eso nos va a llevar al Padre. Dice: y la vida, vamos a tener la verdadera vida. El mundo nos dice: es que si tú te dejas llevar por el pecado vas a ser libre o vas a ser feliz. El pecado nunca ha hecho feliz a nadie, nunca. Dice Jesús: nadie viene al Padre sino por mí. El arrepentimiento nos gira hacia Dios y nos dice: así es como debes de vivir cada día de tu vida. No podemos solos, pero con una relación real con Dios puedes. Voy a empezar a pedir que pasen conmigo. Alguien que si me pueda ayudar tantito, solamente un poquito de música, por favor. Y si estás bien con Dios, ¿verdad? O oramos primero por ti. Es pura broma. Y si no, todos nos oramos al final. Amamos. Y la verdad es una bendición cada uno. Y son una bendición. Mira, el enemigo de nuestra alma busca persuadirnos, convencernos de que no nos metamos al camino. Y lo que va a hacer Satanás, por eso Jesucristo dijo que había que vencer. Porque cuando tú reconoces a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida, te metes en el camino. A los primeros cristianos no se les llamaba cristianos. De hecho, a mí no me gusta la palabra cristiano. Era un apodo el llamar a la gente cristiana. Los llamaban cristianos por apodos.
se les llamaba los del camino, porque iban en un camino y vivían bajo una verdad, que es la verdad de Dios, siguiendo lo que Jesucristo les había enseñado. Pero el enemigo no quiere que nos metamos al camino, o si ya estamos, nos quiere sacar del camino. Ahora estoy llegando al final. Voy a hablar unos cuantos minutos más y después quiero hablar contigo. Pero a todo esto, a ver, si voy en este camino, ¿a dónde voy a llegar? Si voy en un camino contrario al de Dios, ¿a dónde es que voy a llegar? ¿Por qué tengo que cambiar de dirección? ¿De qué es lo que Dios me quiere librar? ¿De qué es lo que Dios te quiere librar? Primero que nada, tienes que saber que Dios te quiere librar porque te ama. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces es sorprendente porque, Jesucristo vino a morir por nosotros para que entonces podamos dar un giro a nuestra vida, porque Dios nos ama. Él vino a librarnos, Él vino a salvarnos. Ahora, pero ¿por qué Dios permitió que su único hijo sufriera? Porque sufrió. No va a leer todo el versículo, pero Gálatas 3:13 nos dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Esto a veces lo leemos muy rápido, pero escucha, Jesucristo dice: escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero, es crucificado. La palabra maldito ahí es maldito por Dios o maldecido por Dios, de acuerdo a lo que dice Deuteronomio. Entonces, el que era levantado, Dios estableció desde el Antiguo Testamento que el que fuera levantado a causa de sus pecados sería maldecido por Dios. ¿Por qué Dios permitió que su hijo fuera levantado en un madero y fuera hecho maldición? 1 Pedro 2:22, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Estamos hablando de alguien que en esta tierra nunca pecó, que cuando le maldecían no respondía, que cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba su causa justa a aquel que juzga justamente. Pero dice que en la cruz Jesucristo llevó Él mismo nuestros pecados, tus pecados, en su cuerpo. Entonces Él sufrió por ti y por mí, para que nosotros, estando muertos a los pecados, ahora vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos nosotros curados. O sea, Jesucristo sufrió para que nosotros podamos vivir. ¿Por qué Dios permitió que su hijo, que nunca pecó, sufriera el castigo de tus pecados y mis pecados? Porque Isaías 53 nos habla de esto: varón de dolores, experimentado en quebrantos. Isaías 52, 53 lo dice. Dice que Él fue molido por nuestras rebeliones, o herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Le hicieron llagas, lo desfiguraron, fue terrible. Dice: todos nosotros, verso 6, nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su propio camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. O sea, piensa en esto. Nosotros íbamos en una dirección equivocada y Dios irrumpió en la historia de la humanidad para que nosotros podamos salir de la corriente de este mundo y no tener que morir eternamente separados de Dios, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Eso es lo que Dios quiere para ti. Entendamos y escucha lo que te voy a decir: no hay un solo pecado que no merezca castigo. No hay un solo pecado que no merezca la separación eterna de Dios. No hay un solo pecado, así sea una mentirita. Jesucristo sufrió el castigo de los pecados de toda la humanidad. Escucha, hay criminales que eluden la ley, hay criminales que se logran esconder, ¿sí? Y tal vez fueron asesinos, estafadores. Pero te voy a decir una cosa: esos criminales que aquí en la tierra pueden eludir la ley, cuando mueran no van a poder eludir a Dios. Todo ser humano, cuando muere, si no es perdonado por Jesucristo, va a sufrir eternamente separado de Dios. Y Dios no quiere eso para nadie. ¿De qué nos quiere librar Dios?
¿Qué es eso tan terrible que necesitó una acción tan extrema como dar a su único hijo para venir al mundo? Filipenses 2 nos dice que se hizo obediente, se despojó a sí mismo. Si siendo Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Vino a esta tierra, se hizo obediente. Dice, y obediente hasta la muerte de cruz. ¿Por qué? ¿Por qué dejó que lo maltrataran? ¿Por qué dejó que le escupieran? ¿Por qué dejó que le arrancaran las barbas? Porque es terrible el lugar a donde la gente o una persona tiene que ir a pagar por su pecado. Alguno dice, pero ¿por qué me debe importar a mí? Porque Dios te quiere librar, no solo del infierno, sino de algo peor, que es el lago de fuego. Escucha, joven, señorita, tú antes de nacer existías en los pensamientos de Dios o en el corazón de Dios. La Biblia dice que Dios te conoció aún antes de haber creado el mundo. Entonces antes de nacer existías en el corazón o en el deseo de Dios o los pensamientos de Dios. Antes en ese aspecto no existías realmente, solamente en el pensamiento de Dios. Pero después de tu nacimiento, escucha, nunca vas a dejar de existir. ¿Por qué es tan importante asegurarse de dónde vas a pasar la eternidad? Porque nunca vas a dejar de existir. Y solo hay dos lugares a donde puedes existir. El mundo nos dice, tú puedes seguir viviendo como se te da la gana. Total, Dios es amor. Mentira, sí, Dios es amor, pero nos tenemos que arrepentir, porque ya dijo Jesucristo, es necesario que sea predicado que Cristo padeció y que se predique arrepentimiento, que tenemos que cambiar la dirección de nuestra vida. Porque si no cambiamos la dirección de nuestra vida y nos dejamos dejar por la corriente de este mundo, lo que el mundo nos dice que es correcto, entonces vamos a acabar en el lago de fuego. O vas a vivir eternamente con Dios, que te ama tanto, que dio a su Hijo Jesucristo, o vas a sufrir eternamente separado de Dios. Más de 160 veces en el Nuevo Testamento se habla del infierno y del juicio eterno. Nuestro Señor Jesús habló 70 veces del infierno. Y eso es muy importante. Jesucristo vino para que tú por ningún motivo tuvieras que ir a ese lugar. Es así de fácil. Jesucristo habló de esto. Por ejemplo, el Hijo, Mateo 5:30. La segunda parte dice, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Jesús habló de eso. Ahora alguno dice, ¿qué es el infierno? No tengo el tiempo para explicarlo todo, pero la Biblia nos dice que es un lugar de separación eterna. Dice Apocalipsis 21:7, dice, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y será mi hijo. Pero los cobardes, los incrédulos, los que no creen lo que la palabra de Dios dice, los abominables, ¿sí? Estamos hablando de la gente que menosprecia las cosas de Dios y se deja llevar por el pecado. Los homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras, los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La muerte lo que hace es que separa nuestra alma, nuestro espíritu del cuerpo. Escucha, pero la muerte eterna o la segunda muerte nos separa eternamente de Dios. Esto es lo terrible. Todos vamos a morir, pero cuando nuestro espíritu y nuestra alma se ha separado de nuestro cuerpo, no tenemos por qué ser separados eternamente de Dios. Y eso es precisamente el infierno, el lago de fuego. Es el mismo lugar donde Satanás y sus demonios, ángeles caídos, van a sufrir. Apocalipsis 20:10 dice, el diablo que los engañaba, dice, será lanzado en el lago de fuego y azufre, donde la bestia y el falso profeta estarán, y serán atormentados día y noche por los siglos. Esos que te dicen, no, el infierno va a estar super cool. Mentira. Apocalipsis 19:20, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella señales con las cuales había engañado, persuadido, había engañado a la gente. ¿Y cómo los ha engañado? Con señales. Y dice, y a los que recibieron la marca de la bestia, que no estamos muy lejos de eso, dice, y que habían adorado su imagen, dice, estos dos serán lanzados vivos en un lago de fuego que arde con azufre. Mira, ya no tengo tiempo para hablar de esto, pero el infierno, el lago de fuego, es un lugar de oscuridad eterna. Es un lugar de sufrimiento eterno. Es un lugar donde no hay esperanza. Así te lo digo. ¿Y sabes qué es lo triste?
que en este lugar, triste y no, porque hoy va a pasar algo especial en tu vida, lo único que separa a algunos de los que están en este lugar de ese infierno, de ese lugar, es un solo latir del corazón. Si ahorita tu corazón dejara de latir, hay quienes tal vez irían a ese lugar. Últimamente yo he visto eso pasar. En estos últimos años, después de la pandemia, un montonal de gente le ha pasado eso. La pregunta es: ¿estás listo? ¿Estás lista? El infierno, el lago de fuego, es un lugar donde no hay esperanza. ¿Por qué? Porque una vez muerto ya no hay nada que se pueda hacer. Hebreos 9:27, y de manera que está escrito que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. ¿Por qué creer que el infierno es un lugar real? ¿Por qué? ¿Por qué creer que es un lugar real? Pienso que una de las cosas que te podrían convencer de esto es porque tienes que simplemente ver todo lo que Dios hizo para evitar que tú tuvieras que ir a ese lugar. Eso lo demuestra. O sea, Dios no tenía que enviar a su hijo. Los seres humanos fuimos los que traicionamos a Dios, los que le fallamos. Entonces, si Dios hizo eso, es porque seguramente existe ese lugar. Mira, Ezequiel 33:11 dice: diles, vivo yo, dice Jehová, no quiero la muerte del impío. Yo no quiero que la gente perezca en sus pecados, sino que vuelva el impío de su camino y viva. Eso es lo que Dios mandó a Ezequiel a decir. Dice: es que yo no quiero que mueran yendo en la dirección incorrecta. Diles que se vuelvan de sus caminos. Ese es el corazón de Dios para la humanidad. El mundo nos dice: no, tú no te preocupes, tú puedes seguir viviendo para allá. ¿Por qué? Porque el diablo sabe perfectamente que él va a morir en ese lugar eternamente, va a sufrir eternamente día y noche. Y el diablo nos quiere llevar a nosotros con él. Y Dios dice: mira, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Los últimos versículos que te quiero leer y vamos a orar. En Lucas 13, los discípulos estaban hablando con nuestro Señor sobre algunos hechos, algunas cosas que habían pasado y cómo algunos habían muerto. Y decían: bueno, seguramente se murieron porque estaban en pecado, o se murieron por esto o aquello. Y entonces Jesús los ubica y les dice: hey, cálmense. Les dice, Lucas 13:3 dice: os digo, no. Dice: si no os arrepentís, todos vosotros, dice, pereceréis igualmente. Este es el punto. Todos nos tenemos que arrepentir. Esta noche tú sabes perfectamente hacia dónde va tu vida. Tú sabes cuál es tu actitud hacia el pecado. Quizá estás bien agarrado a Dios y vas en la dirección correcta. Buenísimo. Pero es posible que te tengas que arrepentir. Si has pensado que algunos de los pecados que mencioné no son tanto problema, eso es mentira. Te voy a invitar esta noche a que te pongas de pie conmigo y vamos a orar. El arrepentimiento nos enseña a cambiar la información que teníamos a través del conocimiento de Dios de lo que estábamos haciendo. Y nos dice: ese pecado con el que te ha vencido el diablo o la carne, eso te separa de Dios. Y por esa razón, por él vino Jesucristo a morir, por ese pecado, para librarte de él. El arrepentimiento nos hace cambiar nuestra actitud al pecado. Hay gente que se arrepiente como Judas. Judas lo único que hizo fue regresar esas 30 piezas de plata, pero realmente no se arrepintió. Tenía un remordimiento de conciencia, pero no fue arrepentimiento. Y eso es lo que hacen muchos, porque no quieren sufrir el castigo de su pecado. Entonces dicen: no, perdóname Dios, porque sé esto, pero no se arrepienten en corazón. Tiene que cambiar nuestra actitud y cambiar la dirección de nuestra vida. Y lo vuelvo a leer. Jesucristo dijo:
Así que está escrito que fue necesario que el Cristo padeciese, Él sufrió por ti, resucitase y que se predicase arrepentimiento de pecados en todas las naciones. Cierra tus ojos, por favor. Si te necesitas arrepentir en esta noche, si sabes perfectamente que has estado con un pie adentro y un pie afuera, lamentablemente hay quienes aún arrastran a otros con su pecado. Quizá eres líder y has estado jugando con el pecado y has invitado a otros a lo malo. Dile: Señor, perdóname. Ahí donde estás, dile: yo me arrepiento, Señor. Espíritu Santo de Dios, el único que nos puede convencer de pecado, de justicia, de juicio eres tú. Espíritu de Dios, abre nuestros ojos.